Sin duda alguna, el ateísmo es una doctrina con demasiados tabús. Normalmente se asocia a la gente no creyente, pero solamente es eso. ¿Hay algo más que debemos saber? Hoy lo averiguaremos. El radar. Comenzamos. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, en donde a las personas que comparten sus pensamientos con el mundo, los ponemos en el radar. El día de hoy, como se habrán dado cuenta, el tema del que vamos a hablar, el ateísmo. ¿Qué es? ¿Dónde nace? Son preguntas que para una persona como yo que desconoce del tema, se plantean casi siempre. Y para esto, pues trajimos a alguien practicante de una doctrina, de una religión, no lo sé, ahorita nos va a decir, pero es alguien que practica este tipo de pensamiento, que es el ateísmo. Con nosotros está David Santiago, que es amante del conocimiento. ¿Cómo estás, David? ¿Qué onda? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Pues muy bien. Antes que nada, agradeciendo la invitación para pues poder expresarme en este canal. ¿Te encuentras un poco enfermo? Sí, un poco la garganta, ya ves estos cambios. Sí, los cambios. Cambios de clima. Exactamente. El día de hoy pues no se encuentra con nosotros nuestra compañera Sayuri, le mandamos un gran saludo, pero pues vamos a dar inicio a esta entrevista. Como lo vuelvo a recalcar, vamos a hablar sobre el ateísmo, pero vamos a empezar de lleno, vamos a empezar fuerte. Para ti, ¿qué es el ateísmo? Para mí, fíjate que el ateísmo yo desde antes lo catalogué desde lo que es sus bases, ¿no? Del griego, que pues significa, que se compone del prefijo a, que es sin, y teos, que es que significa Dios. Entonces, en términos muy generales, significa la ausencia de la creencia de Dios. Con todo esto que me estás diciendo, bueno, yo he visto que las personas ateas las catalogan de una manera tal vez de discriminación. Cuando son personas de una religión, como que lo señalan. ¿El ateísmo es una religión? Fíjate que no. De hecho, de ahí viene todo lo que es esta ideología, ¿no? Más que nada, porque pues hay muchos que lo toman como una doctrina, una religión o X cosa, pero no, es más que nada un pensamiento, no es deslindarse exactamente, de ahí viene deslindarse de esa religión, ¿no? Qué bueno que mencionas esto porque te quería hacer esa pregunta. ¿El ateísmo viene a manera universal o a manera personal? ¿A qué me estoy refiriendo? A que, digamos, como en la religión, todos llevan casi el mismo canal. En el ateísmo, ¿es lo mismo? ¿Todos los ateos piensan de la misma manera o es de manera individual? ¿Cómo lo llevas tú? Pues, bueno, a mí, en mi criterio muy personal, pues es exactamente, repitiendo la palabra, muy personal. Hay ateos que pues sí, llevan, por ejemplo, un tipo de ateísmo, ya sea fuerte, que pues sí es obviamente deslindar todo tipo de alguna creencia sobrenatural. También pues hay un ateísmo débil, ateísmo dogmático o pragmático, etcétera. Pero pues en lo general sí es muy personal mi ateísmo, intento pues buscarle yo propio sentido a mi ateísmo. ¿Hay tipos de ateísmo? Sí, de hecho sí hay tipos de ateísmo. Hay por ejemplo lo que es el ateísmo fuerte, positivo, que se había mencionado. Se niega totalmente lo que es la existencia de cualquier dios o entidad sobrenatural. Después tenemos un ateísmo débil o negativo, que pues en este caso es un poco más flexible, y se aproxima más al agnosticismo, que pues el agnosticismo pues es no creo en Dios, pero pues tampoco niego la existencia. Después tenemos lo que es el ateísmo práctico, que pues en no se va a negar la existencia de Dios, pero también se excluye su influencia al momento de explicar lo que son los fenómenos naturales. También tenemos el ateísmo teórico, el cual pues más que nada, como es teórico, pues se dedica a plantear argumentos que van a confirmar la inexistencia de dioses o deidades. Después tenemos lo que es el ateísmo cristiano, que de hecho es muy interesante porque pues en el ateísmo cristiano pues se niega la existencia de Dios, pero ¿qué crees? Se toma todas las prácticas o las enseñanzas de Jesús. Wow. O sea, sí es muy interesante, ¿no? Sí. Y por último, pues tenemos a lo que es el ateísmo de Estado, que pues aquí como se maneja el ateísmo de Estado, pues va en contra de instituciones religiosas, o más que nada son directamente antirreligiosos.
Exacto, oye, son bastantes tipos. Y entre todos estos, ¿con cuál te sientes identificado? Pues yo creo que en lo personal y analizando, creo que me considero ateísta débil o negativo. Uh-huh. Sí, ya que pues soy flexible, pero pues tampoco no puedo considerarme agnóstico, porque de plano yo sí no creo en una existencia de un Dios. Uh-huh. Simplemente así. Con esto, pues vamos a abrir un poquito más. Háblame de ti, ¿cuándo nació tu ateísmo? Pues fíjate que fue raro, en realidad fue muy raro, porque yo antes, obviamente yo vengo de una familia católica, Uh-huh. muy católica. De hecho hubo un tiempo que estuve muy apegado a la religión, estuve practicando mucho algunas partes o algunos, ¿cómo se podrá decir? Algunos programas que tiene la propia iglesia, ¿no? Okay. Pero pues con el tiempo pues empecé a leer y empecé a darme cuenta pues de que pues en lo personal no era como mi ideología que quería tener. Primero pues pasó de empezar a dudar, ¿no? De decir, no manches, de que siempre había un Dios que según te juzgaba o te castigaba por esto. Y pensar, dije, ¿cómo me va a castigar o me va a juzgar si según ama a todos, ¿no? Después fue evolucionando hasta llegar a un punto de matar a Dios. Okay. Pero es de un aspecto metafórico. ¿Qué quiere decir matar a Dios? En lo personal, te digo, todo es personal. Sí. Matar a Dios es deslindarte de esas creencias más que nada cristianas o religiosas que se nos ha implantado, ¿ves? Y al momento de que yo mato a Dios, empiezo a darme cuenta de que pues todos mis actos que yo hago, todos mis actos que pienso, que digo, todo es propio mío y no de atribuírsele a un ser superior. ¿Por qué? Porque fíjate, amigo Abimael, que por ejemplo hay cosas que pues tenemos que sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Por ejemplo, algo muy sencillo, sacar un 10, ¿no? Y que es lo primero el típico creyente, ¿no? Que con todo respeto te digo, no es, pero pues, ¿qué es lo que hace? De que va y no, gracias a Dios, ¿no? Pero ¿por qué decir no? Gracias a mí, porque yo me rifé, y, o sea, atribuirte a ti mismo lo que fue tu proceso. Tu esfuerzo, ¿no? Tu esfuerzo, exacto. Okay. Sí, te digo, así fue cómo fue trascendiendo. Ese fue también tu proceso. Sí, mi proceso, exacto. Pero en sí, a una manera más personal, ¿por qué exactamente nació tu ateísmo? Mi ateísmo nace, te digo, desde eso, o sea, antes que nada, ver cómo era la religión. Más que nada, por ejemplo, que ahora sí dijera, no son tan santos como creen, ¿no? Ok, ajá. Y escuché una frase muy interesante, que dice, vale más una mano que ayuda a 1000 manos que rezan. Okay. Y de ahí cambió toda mi perspectiva y dije, tienes razón, entonces ¿por qué sentarte a orar 4 o 5 horas? ¿Y por qué no sabes qué? Vamos a hacer algo, o sea, vamos cambiar, a actuar. Y ahí nació todo mi ateísmo en lo personal, o sea, hacer cambios que hasta incluso, fíjate, que dice que, por ejemplo, hay las personas que son creyentes hacen el bien, pero ¿con qué? Con la finalidad de tener un espacio en el cielo, ¿no? O si no haces algo mal en el infierno, pero yo me di cuenta de que pues simplemente es eso, hacer las cosas en el momento, sin ese soborno de tener un lugar en el cielo, ¿ves? Ok, sí. Y fíjate que ahorita que lo estás mencionando, se me vino a la mente una de esas preguntas. Tú como ateo niegas la existencia de un ser superior, de un ser celestial. Uh-huh, así es. Y de esa misma manera, ¿tú niegas la existencia de lo sobrenatural? Sí, exacto, porque te digo, es eso. Y te digo, o sea, yo en el aspecto sí intento... ¿Por qué? Porque hay que buscarle una explicación a todo. Por ejemplo, había una teoría, por ejemplo, cuando se caen los objetos, ¿ves? Okay. Creo que no me acuerdo cómo se llama, pero era algo de la dilatación. Uh-huh. ¿Qué pasa? Es, por ejemplo, con los cables, ¿ves? Que, por ejemplo, tienen un cierto grado un cierto grado tensión. De tensión. Okay. Pero, por ejemplo, cuando es de día y hace mucho calor, ¿qué es lo que pasa? Que se vuelven muy flexibles, muy flexibles, y cuando es de noche se vuelven, pues se estiran, ¿ves? Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasa con los objetos? Es lo mismo, a lo mejor tú dejaste, no sé, un pedazo de plástico, ¿no? Y, por ejemplo, por el calor a lo mejor se cayó y luego, no, pues es que lo sobrenatural, ¿no? Pero es buscarle sentido a todo. Por ejemplo, si escucha ruidos, a lo mejor es un ratón. O si pasó esto, pues es eso, pues darle explicación a todo. A cualquier cosa, sí, que sea mala o buena. Sí, exacto. ¿Dónde nace el ateísmo? Pues fíjate que el ateísmo es muy antiguo, aunque parezca que es reciente. Que es nuevo. Okay. Pero es muy antiguo. Por ejemplo, hubo filósofos como Epicuro, que se le conoce como el primer ateo. Pero este nace en la Grecia antigua, y pues este filósofo lo que hizo fue
pues intentar explicar el mundo alejándose de lo sobrenatural, porque pues antes ves que se quería mucho en deidades, pero como todo hubo grandes pensadores que se deslindaron de lo sobrenatural y empezar a darle lo que era pues un significado a todo. Y sí, de ahí viene. Sí, fíjate que yo había escuchado eso, que los científicos se deslindan de la existencia de Dios para que puedan seguir adelante y buscar respuestas, porque aceptar la existencia de un Dios o de un poder superior limita al conocimiento humano. ¿Tú qué piensas de eso? Pues fíjate que no, o sea, yo en lo personal no podría decir que se puede deslindar. Pero hay, por ejemplo, incluso hay muchos científicos. Por ejemplo, el padre de la genética, Gregorio Mendel, era un sacerdote o era un monje, no recuerdo bien, que pues era creyente de Dios y explicó las bases de la genética. Y te digo, o sea, no se puede deslindar, pero pues igual hay científicos que lo deslindan igual. Es una forma de pensamiento. Pero eso sí, se puede decir que la ciencia y la religión sí van un poco separadas. Y digamos, ¿qué busca el ateísmo? ¿Cuál es su objetivo? Pues eso, simplemente es deslindarte de Dios y hacer cosas por tu cuenta, no atribuirle a un poder superior. Es eso, buscar tu propio criterio, pues tu propia voluntad. Entonces tú como ateo no crees en el destino. No, obviamente no, el destino no. Y fíjate, y hay una pregunta que siempre hacen del espíritu, que si el espíritu, pero, por ejemplo, el espíritu muchos lo toman que según es muy religioso y bla, 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 pero yo el espíritu lo tomo como parte de la materia. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Según dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Sí. Entonces eso es, o sea, el espíritu va que más que nada relacionado a todo nuestra materia que tenemos en nuestro sistema. Son, por ejemplo, la conciencia, que pues incluso es muy difícil de explicar porque aún no se tiene un significado concreto, pero para mí yo siento que no existe un mundo más allá, ¿ves? Que no hay vida después de la muerte, sino que todo tenemos solo una vida. Y te digo, eso es parte de deslindarte de los dioses, o sea, hacer todo lo que puedas en esta vida porque pues ya no hay otra. O sea, tampoco crees en la reencarnación. Tampoco, no, sería algo muy hipócrita de mi parte. Sí. ¿Y tú como ateo cómo ves el mundo? ¿El mundo? Porque las religiones lo tachan de ser un lugar maldito, o hasta algunos mencionan que este puede ser el infierno del que se habla en algunas religiones. No sé, ¿tú cómo ves el mundo? ¿Tú qué opinas del mundo? Como pues, con esa manera de pensar. El mundo, fíjate que es algo bien interesante. Decía, hay una frase muy chida que me gustó, que dice que qué es el mundo, ¿no? Y por decir soy yo. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué? Es muy egocentrista eso. Sí. Pero ¿por qué? Porque cuando tú te mueres se acaba el mundo, pero no el mundo del que hablamos, sino el mundo para ti. El propio. Entonces, que el mundo, si me preguntaran qué es el mundo, pues el mundo soy yo. Exacto. Porque yo ando percibiendo. A lo largo de mi vida he visto que cuando, como decías hace rato, cuando les pasan cosas buenas, mencionan que es gracias a Dios. Pero cuando le pasan cosas malas, mencionan que igual es la voluntad de un Dios. Tú cuando te pasan cosas malas, ¿a qué le atribuyes? Yo le atribuyo a mí mismo, te digo, o sea, todo, es que eso es, te digo, esa es la diferencia, de que, por ejemplo, todo dice, para cada acción hay una reacción, entonces eso, o sea, buscar el por qué, el cómo te pasó, por ejemplo, digamos, ¿no? Si te tropiezas, y pues decir, no, es que a lo mejor fue el plan de Dios, pero no, o sea, ponte a recasetear, rebobina tu cassette, y a lo mejor iba caminando y de pura casualidad, me distraje y pisé una piedra y me tropecé. Entonces eso puede decir que fue mi propio hecho. Tu propia decisión. Mi propia decisión, ni decisión, sino que pasó nada más. No se lo atribuyes a un plan. No, obviamente no. Mira. Pues bueno, pues ese es el tema del ateísmo. Algo que quieras decirle a la gente para que a cierto punto acepte la existencia de personas que piensan de esa manera. Pues nada más podría decir que sean tolerantes. Que sean tolerantes a cualquier pensamiento que exista en este mundo, porque pues, como siempre he dicho, nadie tiene la verdad absoluta, hasta yo incluso no me considero que tengo la verdad absoluta, sino que simplemente eso, de que conozcan, que aprendan, que sientan, que experimenten, porque de eso se trata la vida, de experiencias. Que se deslinden un poco de esos pensamientos que a lo mejor los tienen oprimidos y que vivan nada más, que sean felices. Pues muchas gracias, David Santiago, por darnos tu tiempo y bueno, abrirnos las puertas de tu casa para hacer esta pequeña entrevista, ¿no? Para nuestro podcast. Y pues ya, esto es a criterio personal, como ya lo hemos estado diciendo, gente. Ustedes deciden hacerse ateos,
o simplemente aceptar que existen personas que piensan así. Este no fue con el afán de insultar algunos movimientos, de insultar algunas religiones, es solamente para dar a conocer. Hay organizaciones, me los has mencionado hace rato, hay organizaciones de ateísmo que llevan una manera diferente. ¿Algo más que quieras añadir? Pues agradecerte por el espacio que me has proporcionado en tu canal. Y pues nada, sería todo. Muchas gracias. Pues sale, gente, pues hemos llegado a la conclusión de este capítulo. Muchas gracias por habernos escuchado. Y pues nos vemos en un próximo capítulo. Yo soy Abimael Santiago y esto fue El Radar. Esto fue El Radar. Hasta pronto.